Seguimos acá en Sin Voz hasta las 19, estamos acá hablando en voz en off de lo que generan los posteos de Eliseo, que va a estar con nosotros a partir del lunes a las 10 de la mañana, acá en la radio. Y yo le decía a Eliseo, la gente te está leyendo, y ¡pum! ¿Quién viene? Nuestro invitado, Alejandro Mirabet, vicepresidente del Consejo Provincial de Personas Mayores y representante del NEA, también de este organismo a nivel nacional. Y estando en la pausa le dice Eliseo: che, leí lo que escribiste, que da fe a que todos estamos leyendo lo que dice Eliseo. ¿Cómo está, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos, gracias por la invitación. Bienvenido, y vamos a hablar un poquitito. Yo le decía, pensaba justamente ayer que no me di cuenta que ayer era el Día de los Abuelos. Claro, es en realidad una festividad religiosa, ¿no? Claro. Como San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, dicen, y por eso es que se celebra sin un sentido comercial, que es la mayoría de las celebraciones tiene ese fin. Pero que luego, ¿cómo es la coincidencia? Porque yo veo otros posteos tuyos y dije, yo le voy a preguntar a Lale si no quiere ir mañana, porque me interesa hablar de este tema de las personas mayores. Y coincidía que, mira, el día de los abuelos, ¿eh? Así bien, que bueno, bienvenido, Ale. Bueno, esa fecha tiene que ver más bien con los que tienen nietos, por eso la referencia a los abuelos de Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque nos falta mucho léxico para hablar de la vejez. Tenemos muy poquitas palabras. Para referirnos a una persona mayor decimos jubilado, abuelo. No todos los viejos son abuelos, porque no tienen nietos. Yo no lo sé. Así que bueno, a partir de ahí también es bueno reflexionar sobre esto de por qué tenemos tan poco léxico para hablar de la vejez, que es un proceso inevitable, inexorable y por la que pasan todos. Yo recién te pedía, como para poner en el graph, ¿no? Vicepresidente del Consejo Provincial de Personas Mayores. Sí. Y mientras estaba pasándole a los chicos esa frase, yo pensaba y decía, ¿a partir de qué edad se es persona mayor? Bueno, ahí son convenciones. Una de las convenciones mundiales es que a partir de los 60 años, y las organizaciones mundiales como la OEA, la ONU han establecido lo mismo que la Organización Mundial de la Salud, que son los 60 años. Y tal es así que esto se adaptó después a los sistemas jubilatorios. En Argentina 60 años para las mujeres, 65 para los varones, lo que indica también que es como un corte en la vida y a partir del cual nos quedan como 9.000 días por vivir, que es lo que vamos a hacer, porque realmente ingresamos todos al proceso jubilatorio sin estar preparados para ello, que significa la elaboración de un montón de duelos que nos pasan a todos en diversos momentos de la vida, y especialmente en el de jubilación, porque uno primero lo toma como una larga vacación, pero después se da cuenta que en realidad ha perdido contacto con todo lo que fue parte de su vida, el espacio laboral, los compañeros de trabajo, aquellos con los que te llevabas bien y con los que te llevabas mal, porque eso también es parte de la vida. Bueno, todo esto indica que es uno de los duelos más importantes por los que pasa una persona y a los que tiene que adaptarse con mucho esfuerzo, y entendiendo que le queda mucho tiempo libre que tiene que ocupar en algo realmente productivo. Yo te escucho hablar y pienso, pero ¿a partir de cuándo se comenzó a analizar todo esto? Bueno, mira, desde mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que el mundo comienza a mirar hacia las personas mayores con otra visión desde hace muy poco. Por ejemplo, veamos que la Argentina en noviembre del año pasado tiene rango constitucional la Convención Interamericana de los Derechos Humanos para las Personas Mayores. Esta iniciativa surgió de la Argentina en 2015, en 2010. Sin embargo, hasta que la Organización de Estados Americanos adoptó esta convención, pasaron 5 años. En 2015 finalmente se logró. Pero 2 años después recién la que originó la ley en 2010 adhirió en 2017. Pero recién en noviembre tiene el rango constitucional. ¿Qué quiere decir? Ley, digamos. Sí. ¿Qué quiere decir? Que nosotros con esta herramienta, vos como abogado lo tendrás con más precisión, tenemos ciertos derechos que no están contemplados en la legislación. Por ejemplo, dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y voy a hablar solamente de un aspecto, que es el acceso a la vivienda. Hoy las personas mayores están limitadas en el acceso a la vivienda. Las viviendas del Estado, las que construye el Estado para las personas de escasos recursos o recursos reducidos, no contempla a las personas mayores, al contrario, las excluye. Una persona de 50 años no puede gestionar una vivienda del Estado porque no le va a dar el tiempo, dicen ellos, para pagar la cuota de la vivienda. O sea, es negocio. Pero además te dicen, flaco, vos no llegás.
Así que lo siento. Y si no conseguiste casa a los 50, y bueno, mala suerte. Ay, o sea que estoy Mala suerte. Bueno, esto, por ejemplo, está contemplado ahora en la Convención Interamericana, que para nosotros tiene un rango constitucional. Quiere decir que a partir de ahora, es muy reciente, cualquiera de nosotros, las personas mayores que no tienen una casa, podría hacer un reclamo ante el Estado para que se garantice el ejercicio de este derecho. Y así muchísimas cosas más. En el 2020 se estableció la década de envejecimiento saludable. 2020. Digamos que en 2020 arrancó la pandemia, entonces esto hizo que los estados, en lugar de ocuparse de ver qué pasaba con esta propuesta de la Organización Mundial de la Salud, se ocupara de proteger a todos de la pandemia, del COVID. Y luego 2021 fue prácticamente lo mismo. Así que recién este año arrancamos con el ejercicio de la década de envejecimiento saludable. ¿Qué significa? Que contemplar a las personas mayores como sujetos de derecho a quienes debería desarrollarse una serie de acciones que les permita vivir mejor en la vejez, los 9.000 días que nos queda por delante. Y ahí venía esto, de la preparación para la prejubilación, preparación jubilatoria. Entonces digo, ¿por qué no podemos hacer esto? Tanto nos cuesta, tanto nos cuesta. Bueno, nosotros estamos en una provincia juvenil, que es casi una juvenilia. Tiene toda la acción orientada hacia los jóvenes, lo que me parece fantástico. Todo lo que sea de bien para los demás hay que aplaudirle, pero no debe excluir a las personas mayores de estos programas. Y le digo que no es solamente una cuestión que sea una carencia de misiones. La última vez que se reunió el Consejo Federal de Personas Mayores fue en mayo de 2019. Muchísimo. ¿Qué pasó? Macri perdió las elecciones, entonces no le importó seguir atendiendo nuestras cuestiones y dejó pasar. Pero tuvimos un gobierno nuestro, 4 años, y tampoco nos convocaron. Es decir, hay como una onda, ustedes lo que necesitan es salud, y les damos salud, tienen hospitales, tienen los remedios, y este es un error grave, considerar que la vejez es sinónimo de enfermedad. Muy por el contrario, lo que nosotros tenemos son enfermedades propias de nuestra edad. Así como los niños tienen enfermedades propias que la atiende un pediatra, nosotros tenemos a nuestros médicos que son los geriatras. Bueno, en este camino es que nosotros tenemos que separar a la enfermedad de la vejez. La vejez es una parte de la vida, inevitable. Miren, yo les digo siempre a quienes tienen ganas de escucharme como ustedes, que yo tengo una certeza. ¿Saben cuál es? Que me voy a morir viejo. ¿Por qué? Porque ya soy viejo. En cambio, quienes tienen menos años no tienen esta certeza, tienen una expectativa de vida. Yo, sin embargo, ya sé que voy a venir viejo. Entonces, como sé y tengo esta experiencia, creo también que los demás tienen que tener esta visión gerontológica de la vida, entendiendo que hay un proceso de envejecimiento que sucede con ese milagro extraordinario que es cuando se reúnen dos células microscópicas y dan vida a algo que de un mundo acuoso pasa de repente a respirar y a caminar y a moverse, a convertirse en lo que somos, en estas personas. Que también tengamos en cuenta que el futuro que nos prometen los políticos no es el de los 30 años para siempre, es de los 30 años que 10 años después será 40, 10 años después será 50, 10... Es decir, hay un proceso. Entonces el futuro que a mí me prometieron también era este. Y la verdad es que este futuro que estoy viviendo a mis 71 no tiene nada que ver con lo que me prometieron cuando tenía 20. Entonces, pensemos en esos términos. Cuando pensamos en vejez, pensemos a dónde vamos nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos espera por adelante? Cuando yo digo en mis charlas a veces, miren, el futuro es la vejez. Claro. Me dicen, no, el futuro somos nosotros. Sí, chicos, pero ustedes van a ser viejos, ojalá. Porque también todos queremos vivir mucho, pero nadie quiere ser viejo. ¿Por qué no queremos ser viejos? Porque hay toda una onda de mala prensa y mala opinión social contra la vejez. Porque se relaciona la vejez con la decrepitud, con la lentitud de nuestros movimientos, con la incapacidad para realizar determinadas cosas que sí podíamos hacer años antes. Y todo eso es cierto. Pero lo otro cierto es que tenemos la experiencia propia que podemos transferir y que no es posible de repetir en otros, sino que cada cual la tiene que vivir de esa manera. Así que yo creo que hablar de viejos no debe ser algo desagradable, muy por el contrario. Nosotros somos testimonio de una vida transcurrida, somos un testimonio del milagro de la vida, porque hemos llegado y hemos tenido esta gran fortuna de poder haber esquivado no solamente la última pandemia del COVID, nosotros pasamos la otra. Claro. A mi edad pasé la de la polio, la del sarampión, la hepatitis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros los viejos nos dijeron en el COVID, bueno, ustedes se quedan en casa, en realidad nos estaban diciendo, traten de joder lo menos posible, quédense ahí, porque no vamos a poder atenderlos.
porque nuestra prioridad es la juventud, la generación de jóvenes que tiene que seguir viviendo y poblando este país, y en el mundo fue así, no fue solamente acá. Bueno, hoy pasamos a experiencia. Si sucede otro fenómeno epidémico que seguramente va a ocurrir porque la humanidad está expuesta a este tipo de cosas, ojalá no se repita esa triste experiencia. Y miren, le voy a dar un solo ejemplo para que vean lo feo que fue para los viejos. Cuando el primer año de pandemia no tuvimos actividad escolar, ¿no? Todos se quedan en sus casas, después se fue liberando a poquito, en 2021 arrancaron, y de alguna forma se suplió con la tecnología. Los chicos pudieron acceder a clases a distancia, los jóvenes también, los universitarios del mismo modo. Y la cantidad de viejos que dejaron de ir a la escuela, porque había viejos en las escuelas cuando sucedió la pandemia, esos no fueron y ni pudieron recuperar, ni se los recuperó porque no hubo interés del Estado en recuperarlos. Nadie fue a buscar a esos viejos que sé por qué dejaron de venir, por qué no. Bueno, esto es lo dramático del tema de la vejez considerada como algo que hay que cuidar como una plantita, y no somos plantitas, somos seres vivos que transitamos, andamos por la vida, que nos gusta relacionarnos con los demás, y que no nos importa hacer lo que todo el mundo tiene que hacer para integrarse. Hay un programa de gobierno nacional de viviendas del PAMI, porque cuando hablamos de las políticas de adultos mayores del gobierno nacional, es exclusivamente para beneficiarios ANSES-PAMI. No figuran los jubilados de 13 jurisdicciones, que son las que tienen su caja previsional propia, que son más o menos algo así como 700, 800 mil personas. Bueno, ¿qué pasó con estas viviendas que propuso el Estado Nacional? Es un barrio donde están todos los viejitos juntos, donde tiene una plaza con jueguitos para que vengan a visitarlo a los nietos, con un hogar de día para que se entretengan ahí, hasta van a tener una farmacia y un puesto de salud. O sea, se me quedan ahí, ¿eh? Claro, No es saben. raro eso. Un gueto. Claro. Se me quedan ahí. Entonces está todo cuidadito, todo quietito, todo... Por favor, nosotros queremos interactuar con la sociedad. Anda a decirle a Ida que se queda ahí. ¿Sabes qué? Te revoluciona. ¿Cómo hacer? Claro. ¿Cómo hace con Claro, mi mi mamá? mamá no se quedaría ¿Cómo por hace escuchar con mi por mamá allá, para decirle que tu se mamá quede no, quieta? Mi mamá tampoco. Yo te escucho hablar y tenés toda la razón. O sea, yo pienso en Aida, mi mamá. Claro. Aida. Es todo lo contrario a lo que uno pueda llegar a imaginarse de lo que es la vida de una persona mayor, ¿no? Porque Claro. Bueno, ahí estuvimos en el último carnaval en El Dorado, que fuimos a los cursos del Sí, Dorado. El carnaval. Sí, a los cursos del Me Dorado, encanta. donde las personas mayores tienen un desarrollo espectacular, ese municipio es modelo en la atención y en la puesta en valor de la vejez, pero sobre todo de la visibilidad del adulto mayor con sus derechos. Y ellos son los que organizan este evento increíble, que es un curso. Cuando nosotros hablamos de un curso, decimos, muy bueno, los viejitos bailando. No, no. Es el corso, porque no es solamente personas que vos ves bailando, haciendo su arte, sino la cantidad de público que hay. Había 5.000 personas la primera noche, 7.000 la segunda, es decir, esto es también sentirse parte de la y sociedad. no se promocionó eso, ¿eh? No. Sí, se promociona. creo que se en mueven los pequeños círculos. Eso, a eso es lo que yo voy, se promociona en pequeños círculos, no En se pequeños pone como una círculos. política de Estado. Los viejos somos noticia cuando rompemos un récord. Por ejemplo, la viejita que saca a los 85 años de un paracaídas, está bien. Está un fenómeno. El millonario que da una vuelta al planeta con 90 años, está bien. Pero hay centenares de personas, miles, cientos, millones de personas que son mayores y que desarrollan una vida normal, porque la vida es normal en realidad. No es nada extraordinario. Claro, no es que algo que cambia y te dice, perdón, permiso, ¿Sí? que algo que cambia y te dice, sos anciano. No, porque uno sigue viviendo igual y tu vida sigue igual, pero te imponen una cosa que es claustro, límite, No, cumplís horrible. 65 años no podés hacer más nada, Claro. quédate en tu casa. Hay una expresión que es bastante habitual, que nosotros escuchamos con frecuencia, pero tenemos un problema, también se nos pega y nos hacemos cargo de eso. Te dicen, no, vos ya estás viejo para esto. Oh, qué Entonces feo. te lo dicen tantas veces que cuando alguien te dice, che, mamá, no, yo ya estoy viejo. ¿Ya te para crees? esto". Sí, Claro. porque somos en realidad productores y producidos por la sociedad. Nosotros producimos cosas, pero la sociedad también nos produce. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos ven los demás en realidad y al final? Y a veces con toda esta carga de prejuicios que tenemos, de normas preestablecidas, de una serie de cuestionamientos hacia la vejez, y nosotros también nos vamos arrinconando y quedándonos en la pasividad de decir, y bueno, yo ya estoy viejo para ponerme de novio, estoy viejo para tomar un helado caminando en la calle, estoy viejo para, dicen las señoras grandes, ¿no? Estoy vieja para sentarme a tomar un café ahí en Vitraz, en la vereda. Pero, ¿cuál es? ¿Cuál es?
que decía recién Alejandro, ¿no?, de esta Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que está incorporado dentro de nuestra Constitución. La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores protege los derechos humanos y libertades de las personas mayores. Esta convención tiene jerarquía constitucional, es decir, forma parte de nuestra Constitución Nacional. Para la convención, una persona mayor es la que tiene 60 años o más, salvo que la ley de cada país determine una edad diferente. La convención establece que la edad base a partir de la cual una persona debe ser considerada mayor no puede ser mayor a los 65 años. Los principios de la Convención son la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo, la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor, la igualdad y no discriminación, la participación, integración e inclusión en la sociedad, el bienestar y cuidado, la seguridad física, económica y social, la autorrealización, la equidad e igualdad de género, la solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria, el buen trato y la atención preferencial, el respeto y valorización de la diversidad cultural, la protección judicial efectiva y la responsabilidad del Estado y la participación de la familia y de la comunidad en la integración de la persona mayor, así como en su cuidado y atención de acuerdo con su legislación interna. ¿Qué quiere decir esto? Que es una obligación del Estado que se cumpla todo esto. Que acá ya no se trata de una buena voluntad. No. Este es un paso, ¿Cómo apela un derecho no cumplido, digamos? Es como un derecho no cumplido. Este es un paso espectacular, pero ¿qué significa también? Por eso viene bien la convención, porque en realidad la estructura jurídica de cada país, de los países miembros que adhieren a esta norma, tiene que ser modificada, porque no puede haber más restricciones, por ejemplo, en este caso que hablaba de la vivienda, que es puntual y concreto, donde uno va y le sale con eso, pero bueno, digo, y hay mucho más. Nosotros consideramos también que las personas mayores tienen que ser, así como decimos presente, pasado, presente y futuro de cada país, tienen que ser protagonistas en la toma de decisiones. ¿Por qué digo esto? Nosotros tenemos ahí en el año hace unos cuantos añitos creamos la Subsecretaría del Adulto Mayor. Muy bien. Siempre pretendimos que ahí esté al frente una persona mayor. ¿Por qué? Simple, trámite nuestro y la argumentación. Si en la Subsecretaría de la Juventud hay un joven, si en la Secretaría de la Mujer hay una mujer, en la Subsecretaría del Adulto Mayor tiene que haber un adulto mayor. Bueno, no estamos teniendo demasiado éxito. ¿Pero por qué se nos ocurre esto simplemente porque somos tarados? No. Ocurre que cuando escuchamos a funcionarios como la señora Raberta, que está en ANSES, o la señora que está en PAMI, que son mujeres jóvenes, cuando referencian, esto es real, alguien dice, sí, porque mi abuelo, porque... Flaco, nosotros los viejos sabemos de qué se trata. La verdad es que felicito a tu abuelo por todo lo que te haya enseñado, pero si tu referencia nada más que un familiar mayor de edad, te estás quedando muy corta. ¿Por qué? Porque ninguna vejez es igual a otra. Exactamente. Ninguna. Todos envejecemos de distinta manera. Es como querer comparar los problemas de los adolescentes con lo que le pasa a mi hijo. Claro, no, es tu hijo. Claro. Bueno, entonces cuando nosotros planteamos esto, hemos conseguido algunos avances importantes. Por ejemplo, en la ciudad del Dorado, en la ciudad de Alem y en la de Garupa, hay algo que se conoce como Parlamento del Adulto Mayor, que es como el Parlamento de la Juventud y de la Mujer que existe en algunos municipios y a nivel provincial, donde una vez al año se reúnen las personas del sector para abordar y plantear ordenanzas o una normativa que beneficie al sector. Y ahora Posadas va a debutar en octubre, posiblemente también con su Parlamento de Adulto Mayor en el municipio, que ha sido una gestión intensa que tuvimos nosotros durante mucho tiempo hasta que logramos resultados, pero acarreamos un fracaso. En 2019 presentamos el proyecto del Parlamento del Adulto Mayor provincial. Lo hicimos con bombo y platillos, bueno, había un proceso electoral en el medio, pero pasaron las elecciones y el proyecto perdió estado parlamentario. Así que a ver si podemos volver a insistir con eso, porque nos parece algo muy, muy relevante para que nosotros tengamos nuestra propia voz y hagamos planteos concretos sobre la legislación. Y Alejandro es una persona de medios y va a entender esto. Tenemos que ir a la pausa. Sí, claro. Vamos a una pausita, Lautaro. La pausa de la y 30 y enseguida volvemos.